Un guerrero busca el equilibrio consigo mismo, en su interior, autoconociéndose, haciendo esto último a base de una constante guerra florida en sí mismo. Busca el equilibrio porque sabe que es cosmos, es decir, forma parte del cosmos. Y en todo este dual, positivo y negativo, y nada puede ser absolutamente positivo o negativo, sino que se debe de llegar a un equilibrio entre ambos polos, logrando esto por medio de una lucha constante, alcanzando así la armonía propia y por consecuencia con la naturaleza y el universo. Asimismo, el guerrero busca el equilibrio entre el mundo físico, material y el mundo espiritual, y así equilibra para saber cuándo se debe razonar y cuándo se debe sentir. Para explicarlo mejor citaremos al brujo Juan Matus. Una de las artes del equilibrio del guerrero es hacer que el nahual emerja para apuntalar al tonal. Es un arte porque los brujos saben que solo tirando al tonal para arriba puede emerger el nahual. Ese tirón se llama poder personal. El guerrero busca siempre el nivel de equilibrio, siguiendo toda una serie de premisas que forman parte de su camino como tal, y al practicarlas debe de ser impecable. Dichas premisas son: parar su diálogo interno, perder el miedo, suprimir su importancia personal, borrar su historia personal, usar a su muerte como compañera, romper con las rutinas y ejercer una marcha de poder. Un guerrero sabe cuándo y cómo poner su mente en blanco para parar su diálogo interno y lograr así un estado de serenidad y a su vez de acecho para poder percibir, enfocar y explorar cosas que se escapan a la razón, lo desconocido por conocer, el nahual, y que en realidad se deben sentir para alcanzar la totalidad de su ser y el equilibrio. Un guerrero está siempre en constante lucha para vencer todos sus miedos. El miedo es uno de sus principales enemigos silenciosos para llegar a ser hombre de conocimiento. Pero sabe que cuando lo vence surgirán sus otros 3 enemigos silenciosos a los cuales debe vencer de una manera impecable, y tales enemas son la claridad de mente, el poder y la vejez. La claridad de mente se alcanza al vencer al miedo, y es el segundo enemigo porque crea un exceso de confianza en el guerrero, tan grande que puede hacer que se pierda a sí mismo. Pero si logra vencer al segundo enema, en su eterna batalla silenciosa, siempre interna, llega el tercero de sus principales enemigos, el poder, que no es otra cosa que la energía que maneja de sí, es decir, el vencer a los 2 enemigos anteriores le otorga un gran poder personal, un alto nivel de energía y autoconocimiento, que ocasiona un exceso de confianza y de alimentación a su ego, que también puede acabar con él como guerrero. Pero el segundo y tercer enema se combaten con la humildad y con la supresión del ego. Y he aquí lo que significa la humildad para el guerrero. La humildad del guerrero es no inclinar la cabeza ante nada ni nadie, y a su vez, no permitir que nada ni nadie incline la cabeza ante él como guerrero. Solo así vencerá a sus 3 principales enemigos para llegar al último, la vejez. Pero para vencer a este último, debe ser impecable en seguir las premisas restantes. Un guerrero lidia perennemente para suprimir su importancia personal y su ego. De esta forma busca equilibrarse para no olvidarse de sí y amarse a sí mismo, pero no en exceso, pues todo en exceso rompe con el equilibrio. Un guerrero busca borrar su historia personal, es decir, que no carga con los errores del pasado y no se atormenta con este, sino por el contrario, el pasado solo está ahí para evitar dichos errores anteriores, solo cuando se presenta la oportunidad de volver a cometerlos. También evita estar divulgando la historia de su vida cada que puede, ya que lo hace solamente cuando es total y absolutamente necesario. El borrar la historia personal consiste también en un ejercicio de recapitulación de la vida del guerrero, en el cual éste se cuenta a sí mismo su autobiografía para llegar a un mejor autoconocimiento, pero siempre sin atormentarse. Un guerrero toma por consejera y como su mejor compañera a su muerte, y así deja de temerle a esta y actuar con total desapego y con toda fluidez para toda constante batalla como guerrero. Y de esta manera el guerrero vive cada momento como si fuese su última batalla, y como tal entrega su corazón en todo lo que emprende.
Por esta razón es que cuando la muerte llega por él, tiene que dar batalla y ser impecable para alcanzarlo. Un guerrero rompe con todas sus rutinas. Esto quiere decir que un guerrero siempre practica un arte de acecho para cazar energía y poder, y el mejor cazador es aquel que suprime toda rutina. A su vez evita, con esto, ser acechado por cualquier tipo de enemigo o contrincante. De esta forma llega a ser más fluido y, asimismo, evita la mecanización de sí, es decir, que deja de actuar por inercia y en cambio actúa con total desapego y pasión. Un guerrero es impecable en llevar a cabo una marcha de poder a lo largo de su camino. Es decir, que aparte de llevar a cabo las premisas anteriores, realiza una serie de ejercicios, cualesquiera que sean, para tener siempre correctamente distribuida su energía, así como evitar cualquier desperdicio de esta, ya que el guerrero siempre busca cazar energía para canalizarla a su batalla por encontrar el equilibrio consigo y el cosmos. Es así que se puede apreciar la belleza de la esencia que encierra el camino que sigue el guerrero en su cosmovisión, su filosofía, su paradigma, en su batalla perenne por alcanzar el equilibrio y la armonía, y que es un legado precioso que nos han dejado nuestros ancestros y que por culpa de la salvaje transculturización casi se extingue, ya que se transmite de la forma en que se transmitían el conocimiento dichos abuelitos, por tradición oral. Un guerrero, como tal, siempre busca un camino con corazón y lo sigue hasta el final, impecablemente. Un guerrero siempre se encuentra con obstáculos, pero como guerrero nunca busca destruirlos o derribarlos. Simplemente los esquiva, los supera, los evita. Un guerrero sabe lo que espera, porque eso depende de su impecabilidad, pero a su vez no espera nada de nadie, porque ya no tiene importancia personal. Un guerrero no desperdicia su energía en sentir lástima ni compasión por nada ni nadie, pues ya no siente lástima ni compasión por sí mismo, porque ya no tiene importancia personal. Un guerrero, al saber lo que le espera, prepara su estrategia de dónde, cómo, cuándo y por qué de todas sus batallas, y cuando sabe que va a perder esta, fija su atención en cualquier otra cosa y practica su retirada estratégica, mas no como un cobarde, sino para evitar que su enemigo o contrincante acaben con él, así como para reordenarse y redistribuir su energía para volver a dar batalla, pero una batalla mejor que la anterior. Un guerrero siempre tiene enemigos y contrincantes. La diferencia entre estos radica en que un contrincante solo es un oponente digno, pero que puede ser su aliado o su amigo, y en cambio un enemigo no deja de ser un enemigo, y puede ser físico o silencioso. Ambos pueden acabar con él si no es impecable. Después de todo, este universo es dialéctico, pero lidia con ellos con completo desapego, sin tener ningún interés en ganar o perder, pues ya no tiene importancia personal. Lo hace solo para templar su cuerpo y su espíritu. Un guerrero no se abandona a nada, a ninguna circunstancia, ni sentimiento, y por eso vive y experimenta todo, lo positivo y lo negativo, buscando encontrar el equilibrio, con total desapego porque ya no tiene importancia personal ni miedo, y en todo lo que hace lo vive como si fuese su última batalla. Es fluido, y como guerrero vive y actúa por el simple arte de vivir, por el placer y el amor a vivir, porque como guerrero se enamora de todas las cosas en el cosmos, pues sabe que él mismo es cosmos también.